Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Algunas de las ideas que resumen el cierre de la jornada esta semana de la agenda pública tienen que ver precisamente con el cierre del sexenio, que la capacidad de gobernar se sustituyó por la capacidad de conversar, que justamente fue lo que mantuvo a flote a lo largo de este gobierno cada una de sus iniciativas, y también desde luego poner la conversación pública. Me parece también que no hay, desde el punto de vista de la campaña electoral en la que nos encontramos, pero es ineludible hacer alusión al factor principal de esta campaña, que es desde luego el presidente, porque además lo que veremos aún en el territorio de la campaña electoral son dos debates, como sabemos, y que me parece que si ponemos la síntesis de ese concepto, pues los debates son una síntesis en pequeñito, en un pequeño momento de lo que han sido justamente las campañas y su desarrollo de cada uno de los candidatos. Por allí podemos también hacer alusión a que, por ejemplo, en el territorio de las organizaciones que tienen que ver con el proceso electoral desde el punto de vista de las autoridades, creo también allí que lo mismo el INE que el tribunal tienen que poner por encima siempre su rol de que son instancias que organiza el caso del INE, que califican el caso del tribunal, y por tanto tienen un rol más importante en la sociedad mexicana y en el diseño también de la democracia, porque son las instancias que les toca el rol del arbitraje, no el rol de los actores políticos, que por desgracia se ha puesto sobre la mesa, y por eso es tan necesario acentuar o atemperar cada uno de esos momentos que son desde luego muy complejos y muy difíciles de gestionar en un momento tan convulso como son por sí mismos las campañas electorales, y más aún cuando nos encontramos en una coyuntura crítica como la actual. También me parece que el voto creciente que se está desarrollando a partir de todas las campañas, esas dependerán el que suba o baja la capacidad para ganar votos de una parte que tiene que ver con las estructuras de los partidos, pero sobre todo me parece hoy con el aliento que tienen muchas organizaciones sociales que están precisamente fuera de los partidos, que ese es el propósito principal que nos dibuja la campaña de 2024. Tenemos simplemente el caso de la senadora Gálvez, que es un ejemplo vivo de cómo los partidos se han visto orillados a poner a alguien que no ha militado justamente allí, en esa estructura partidista. Y claro, en el caso de los debates por venir, lo más importante será poner sobre la mesa lo que ya está muy bien configurado, por lo menos en el caso de la oposición, que es reforzar esa idea del plebiscito para expresar sí o no al caso del seguimiento al López Obradorismo, y también el caso de la delincuencia organizada, el narcotráfico y la política. Es muy importante que el discurso desde el punto de vista de las autoridades, del Congreso, ayer veíamos, por ejemplo, que se vuelve a hacer un llamado para que las elecciones donde no puedan desarrollarse, justo porque allí hay lugares en donde la delincuencia organizada puede tener más dividendos, pues que ahí se cancelen, que es justamente entregar ese territorio a los paraestados que nos ha señalado el experto, entre otros, Eduardo Guerrero, y que significarían la pérdida de territorio por territorio. Es verdad que los paraestados existen, pero que gestionan junto con la autoridad central, la autoridad federal, la gestión pública, pero no la gestión de las elecciones, que es un asunto distinto. Y al final yo creo que la confrontación que estamos viendo entre muchas estructuras y autoridades también con candidatos, con partidos a lo largo del país, en el caso de las gubernaturas que están a toda velocidad, que la lógica local sin duda aumentará en los siguientes días y semanas. Es muy importante evocarlo así, porque es mejor, como dijo Oscar Wilde, es mejor que hablen de ti a que nadie lo haga. Y por último, me parece que lo más revelador en un momento tan, me parece, tan convulso en la historia del mundo, es tener en cuenta que tengamos presente la revolución, por lo menos en su evocación, en la del prócer del agrarismo mexicano, cuando tuvimos en ese muy buen libro de John Womack Jr., el biógrafo de Zapata, Teodoro, cuando nos plantea precisamente que uno de los propósitos
de su libro dice, este libro trata de unos campesinos de Morelos que iniciaron una revolución porque no querían cambiar, no aclara que querían cambiar, justamente porque no querían cambiar, iniciaron ese proceso, y es lo que tenemos que tener en cuenta, que es Morelos una entidad quizá, si no le podemos llamar única en su género, sí que está llamada siempre a tener en cuenta las mejores causas sociales para el desarrollo regional y sobre todo para el desarrollo del país.